Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno verlos y ver también otras caras que han ido llegando. Yo me gozo con la alabanza, pero a veces el Señor hace cada alabanza que, wow. En el día de hoy vamos a estar viendo una nueva introducción o un nuevo sentido que Pablo le da a la carta de los Efesios. Como saben, estamos estudiando la carta a los Efesios y vamos por el capítulo 5, terminándolo. Y estamos entrando en una sección que ya no trata de la ética que debe de tener un cristiano, sino de sus deberes sociales, específicamente en la familia. Y veremos cómo debe de hacer el cristiano la voluntad del Señor y cómo del modo que también lo indica. Por eso yo les pido a todos que me acompañen a la carta a los Efesios, capítulo 5, y vamos a estar leyendo del verso del 15 al 20. Dice la palabra del Señor. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde el inicio de la creación, el ser humano siempre ha hecho acepción de personas. Siempre el ser humano ha hecho juicio sobre los demás, simplemente con mirarlo. A veces no conocemos ni tan siquiera las intenciones de esa persona, ni conocemos el corazón, pero ya hacemos juicio sobre ellos. Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia, como por ejemplo David fue menospreciado por su familia, por ser joven. Jeremías pensó que era demasiado joven para el llamado que Dios le estaba dando. Timoteo fue menospreciado también por ser joven. José rechazado por sus hermanos. Josías, quien gobernó toda una nación siendo demasiado joven, específicamente a la edad de 8 años. Porque simplemente muchos piensan de que con la edad viene la madurez. Algo totalmente falso. Yo he conocido a muchas personas que son muy mayores, pero que son necios. Y he conocido a muchos jóvenes que son muy sabios a la hora de hablar y a la hora de conducirse en su vida. Lo que quiere decir entonces que con mayor edad no quiere decir mayor madurez. Mayor edad, más canas, pero no mayor madurez. Ahora, la sabiduría no es un conjunto de conocimientos, sino una conducta ante Dios. La necedad como antónimo de la sabiduría no es la ausencia del conocimiento, sino una actitud o comportamiento equivocado en relación con Dios. Te lo voy a poner más fácil. Vamos al lenguaje de nosotros. El sabio es quien acepta la sabiduría de Dios, mas el necio es quien la rechaza. Y esta sabiduría es Cristo. El sabio es quien acepta la sabiduría de Dios, quien es Cristo, mas el necio es quien la rechaza. Sencillo. Mira cómo lo dice Primera de Corintios, Pablo en Primera de Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cualquiera que no se somete incondicionalmente a la voluntad de Dios desde la base de su absoluta entrega se muestra como un necio.
La necedad es el rechazo de Dios y la autoexaltación del hombre. Es cuando usted está diciéndole a Dios, yo no te necesito porque yo soy suficiente. Eso es una persona que está actuando neciamente. O puede ser que ya usted haya aceptado a Jesús, pero también vive neciamente cuando usted le dice, yo puedo con esta situación, yo no te necesito a ti. Ahí también estás actuando necio, no como sabio. Y fíjate bien que Pablo no está diciendo aprendan más, sino caminen mejor. La sabiduría bíblica no se mide por cuánto uno sabe de la Biblia o cuánto uno sabe de la palabra de Dios, sino por cuánto o por cómo anda uno delante de Dios. No es cuánto sabes, sino cómo andas delante de Dios. Y es por esto por lo que Pablo nos dice en Efesios 5, verso del 15 al 16, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pablo está exhortando al creyente a que aprovechen el tiempo para de una forma de vida delante de Dios. Lo que te está diciendo es que el creyente debe de redimir el tiempo, debe comprar el tiempo. Mire, hermano, si usted pierde una hora en el tráfico, usted se va a molestar. Porque estás perdiendo una hora. Pero si usted pierde una hora, no vamos a poner la palabra perder. Si usted se pasa una hora en el teléfono, en Facebook, en Instagram, no, yo no estoy perdiendo una hora, pastor. Este es mi tiempo. Lo estás perdiendo también. Lo estás perdiendo, mi hermano. Así mismo como mismo lo pierdes una hora en el tráfico. Ahora, ¿a cuánto les ha pasado lo mismo que a mí? La gran mayoría somos padres. Y yo miro a mi hijo que tiene 6 años y medio y yo digo, nació ayer. Yo lo miro y yo recuerdo ese momento donde yo le cambié su primer pañal. Que dicho sea de paso, fui yo quien le cambió el primer pañal. Entonces, el tiempo pasa volando. El tiempo pasa muy rápido. ¿Cómo estamos viviendo nuestros días? ¿Qué huellas estás dejando en la vida de los demás que te rodean cuando el tiempo haya pasado? Hace poco celebramos los años dorados. Yo estoy seguro que los que participaron, los que vinieron a los años dorados, no nacieron siendo ya mayores. Pero el tiempo pasó. Usted puede detener la marcha de su carro. Usted va a 80 millas y usted puede parar los frenos. Pero usted no puede detener el tiempo. Usted puede hacerse toda la cirugía que usted quiera. Pero al final va a llegar el momento donde los años van a decir, yo estoy aquí. Y si no, busca la foto hace 10 años atrás. Así de sencillo. El tiempo va pasando en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo tú estás viviendo en este tiempo? Cada día Dios nos da oportunidad de hacer el bien a otros y demostrar esa realidad que somos hijos de luz. El tiempo es un tesoro que tenemos que utilizar. Pablo está enseñando que el cristiano debe de ordenar su vida aprovechando al máximo su tiempo y siempre viendo esa oportunidad de dar ese testimonio, de mostrarle a este mundo quién es Jesucristo. ¿Quién es ese Cristo que te sacó de las tinieblas a su luz admirable? A ser hijos de luz. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y muchos me hacen esa famosa pregunta. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y cuando me hacen esa pregunta, usualmente cuando escuchamos eso siempre pensamos que son los jovencitos los que preguntan, ¿verdad? Pero es que también me he encontrado con casos de personas mayores que vienen y me dicen, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios?
Porque madurez no significa, o sea, años de edad no significa madurez. Mira, fácil y sencillo. La voluntad de Dios se resume en estos 3 puntos. Número 1, que vivan en continua gratitud. 1 Tesalonicenses 5:18. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Número 2, que sus hijos vivan en amor. Efesios 5, del 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y número 3, que vivan una vida santa delante de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que vivan en continua gratitud, que sus hijos vivan en amor y que vivan una vida santa delante de Dios. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia. Ahora, Dios quiere que cada uno de nosotros reflejemos la luz de Jesús. Y es lo que Pablo nos viene diciendo durante todo el capítulo 5 de esta carta, que cuando el mundo te vea, ve algo diferente en ti. Que cuando el mundo te mire, esos compañeros de trabajo tuyo, incluso las personas en el semáforo, cuando te vean algo distinto en ti y que digan, yo quiero eso. Yo quiero eso en mi vida. Hay algo en él, no sé qué cosa es, pero hay algo en él que es diferente al resto del mundo. Muchos cristianos, y el problema es que muchos cristianos somos como el camaleón. Que cambiamos de color según el ambiente donde están. Somos como el camaleón. Seguro que hasta este punto tú te estás preguntando, bueno, ¿y cómo logro todo esto? Y mira cómo Pablo te lo dice en los versículos que siguen. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este texto, y este es el meollo del asunto, como decimos en Cuba, ¿ok? En este texto vemos una prohibición, una exaltación y una lista de resultados que lo vamos a ver la semana próxima, si así Dios lo permite. Ya vimos la prohibición, no andéis como necios, ¿verdad? Entre el versículo del 15 al 17. Ahora, Pablo te está diciendo en el 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Mire, el exceso de vino o de cualquier otra bebida alcohólica lleva al hombre a una condición descontrolada. Lleva a la pérdida del juicio y a la pérdida del razonamiento. Porque el alcohol disminuye la capacidad y el control. Y es muy contrario a lo que muchos piensan. Muchos piensan que el alcohol es un estimulante cuando verdaderamente es un sedante, no un estimulante. Y es interesante porque sé que hay algunos que me están mirando. La Biblia no condena el tomar alcohol. La Biblia condena la embriaguez. Ojo, no estoy diciendo tomen. Tampoco estoy diciendo no tomen. La Biblia no condena el tomar alcohol. La Biblia condena la borrachera, la embriaguez. Eso sí lo condena la Biblia. De hecho, el primer milagro del Señor Jesús en la fiesta de Canaán fue convertir el agua en vino. Ahora, muchos dicen,
No, pero es que eso era un jugo de uva. Mira, hermano, no. En aquel tiempo era un vino puro. Incluso el catador de vino en ese tiempo le dijo, este es el mejor vino. Ustedes han dejado lo mejor para el final. Entonces no estamos hablando de un juguito de uva. Estamos hablando de vino. Mejor vino que el que venden en Publix. Ahora, el problema es que ese vino, cuando se tomaba muy concentrado, se tomaba puro, te llevaba a una embriaguez. Cuando tomaba mucho vino, te llevaba a la embriaguez. Incluso en aquel tiempo el vino se unía con hierbas para que sonara, para sentirlo más puro. ¿Okay? Y eso es lo que la Biblia condena, la embriaguez. Mira cómo dice el salmista, Salomón en Proverbios 21, dice, el vino es escarnecedor, la la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos hierra, no es sabio. Nuevamente aparece la palabra sabio. Lo estuvimos viendo en Efesios 5:17. ¿Ok? El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos hierra, no es sabio. Ahora, ¿de qué está hablando Salomón aquí? Bueno, está hablando del abuso del vino. Está hablando de los que toman tanto que hierran y se emborrachan. El vino te lleva a pensar que eres muy feliz cuando estás ebrio. Cuando realmente lo que está haciendo es el mayor, al buen cubano, papelazo. Usted está siendo necio, hermano. Usted está siendo un desgraciado y está errando de ese modo, como dice Salomón. Y es por esto por lo que Pablo dice, andé como sabios, no como necios, no os embriaguéis con vino. Proverbios 23, 19, 21 dice, oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés, escuchen bien esto, no estés con los bebedores, ni con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Hijo mío, no andes como ellos, porque te van a llevar a la perdición. Te van a llevar a la perdición. Y nuevamente, volvemos nuevamente al cristiano camaleón, donde yo me cambio de color según mi ambiente. Proverbios 23, 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién amoratado de los ojos? Mira ahora para quién. Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que ven buscar la mistura. No mires cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá. Y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Y será como el que yace en medio del mar. Está hablando de al otro día cuando tenemos el mareíto. Cuando nos levantamos y tenemos el mareíto. Y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está a punto de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Quién está hablando? ¿Un sabio o un necio? Tuve mareo. Me sentí como en la punta de un mastelero. Pero aún cuando yo me levante nuevamente al otro día, yo voy otra vez a vino. Eso es andar como necio, hermano. La embriaguez no es un juego.
Es más, mira, la embriaguez se asocia en la Escritura con inmoralidad y con una conducta desenfrenada. Con eso es que se compara en la Escritura, con inmoralidad y con la conducta desenfrenada. Incluso en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿No lo sabía? Porque tiene un listado completo. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los que se echan con varón, ni los borrachos. No te está diciendo, no los que tomen vino. No, te está diciendo, ni los borrachos. Pastor, pero yo no soy borracho. Yo me tomo 4 botellas de vino, yo no soy borracho. Yo no soy borracho. Hermano, el abuso del vino está mal. El abuso del vino está mal. Pero aquí Pablo, en el texto del día de hoy, no está exaltando, no está hablando con respecto al tomar vino. El énfasis que está haciendo Pablo en la carta a los Efesios, versículo 18, capítulo 5, está hablando de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo un cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Y eso es lo que quiero responder en esta mañana. Porque ya hemos visto la provisión, pero ahora vamos a ver la exaltación. Lo primero que debe tener en cuenta el cristiano es que el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo de Dios es una persona. El Espíritu Santo de Dios es una persona la cual viene a ser vida en el creyente en el momento que usted acepta a Jesús como su Señor y como su Salvador. Eso no es una cosa como dicen algunas religiones que es el poder y que Dios hace a través. No. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad que viene a ser vida en el creyente en el momento que usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador y es sellado con el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9, más vosotros que vivís según la carne, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, si usted no tiene el Espíritu Santo del Señor es porque usted no ha aceptado a Cristo. Porque en el momento que usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da su Espíritu por medida. Hay muchos, hoy en día, hay muchos cristianos que creen que Dios le va dando el Espíritu Santo de poquito en poquito. Ven el domingo a la iglesia que te voy a dar un poquito de Espíritu Santo. Ven el otro domingo que te voy a dar un poquito de Espíritu Santo. Mira, hermano, el Señor no trabaja a gotas cuando Él quiere derramar ríos en sus hijos. El problema no es cuánto espíritu tiene Dios para dar. El problema es cuánto espacio le damos nosotros para gobernar nuestras vidas. Y hoy tenemos muchos ingeniándose fórmulas para que las personas puedan tener el espíritu. Manipulación y mentira es lo que están viviendo. Decía Jesús en Juan 7:37-39, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y dice 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice que el que tenga sed, venga y beba de mí, porque de él correrán aguas de agua. No te está diciendo van a correr gotica. No, porque el Señor te va a dar todo su Espíritu para que de ti corran aguas, ríos de aguas vivas. Hermano, la persona no tiene que hacer absolutamente nada.
para que el Espíritu de Dios venga a él. Simplemente aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador. Más nada. Ahora volvemos a la misma pregunta. Bueno, ¿y cómo puede cristianos ser llenos del Espíritu Santo? El término estar lleno va mucho más allá que tener algo en abundancia. En el original griego da el pensamiento de llenado, de controlado, de influenciado, de gobernado completamente por algo o por alguien. Y es muy interesante el contraste que Pablo hace en el versículo 18, porque Pablo dice que no tomen vino, pero luego automáticamente te está diciendo antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona toma vino? La persona bajo el efecto del alcohol queda influenciada y controlada por el alcohol. Se ve afectada su manera de hablar, se ve afectada su manera de pensar, su manera de caminar, incluso de actuar. Ahora, Pablo te está diciendo, así como algo externo puede influenciar tu vida, Dios quiere que sea Él quien dirija tu vida. Por eso el título de hoy, ¿quién está dirigiendo tu vida? No significa tener más cantidad del Espíritu, no significa recibir más Espíritu como si se estuviera acabando, ni tan siquiera significa vivir una emoción. Más bien significa vivir bajo su dirección, vivir bajo el gobierno de su voluntad, permitir que Él influya los pensamientos y las palabras y las acciones de tu vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu no se mide por cuánto saltas, gritas, alabas al Señor. No se mide por eso. La llenura del Espíritu Santo se mide por cuánto Cristo gobierna tu manera de vivir. Usted puede saltar, danzar, gritar, levantar sus manos y no ser lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu no es tener más de Dios, es que Dios tenga más de ti. Es muy diferente. Y eso se ve muy bien manifestado en la vida del creyente. Mira cómo lo dice versos 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, estar lleno del Espíritu Santo es sentir ese gozo dentro de ti. Es cuando el Señor dirige tus pasos, tus pensamientos, tu manera de hablar, tu manera de actuar. Es cuando Dios está dirigiendo tu vida verdaderamente. Hermano, Pablo hoy nos está dejando con una pregunta muy seria. ¿Quién está controlando tu vida? ¿Quién está controlando tu vida? Porque alguien que siempre nos va a estar influenciando. El mundo quiere moldearnos. Las emociones quieren dirigirnos. Los deseos de la carne quieren dominarnos, pero Dios nos llama a otra cosa, a vivir como sabios, siendo llenos del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Pero ahora llegamos a un momento especial. Un momento donde podemos recordar aquello que Jesucristo hizo por nosotros. Jesús murió en esa cruz, no solamente para darnos el perdón por nuestros pecados, sino para que mirándolo a Él pudiéramos alcanzar vida eterna y ser llenos del Espíritu Santo. Y una manera de que nosotros recordamos eso que Él hizo por nosotros es a través de la Santa Cena del Señor.
La Santa Cena del Señor nos recuerda que hubo uno que vivió perfectamente la voluntad del Padre. Uno que caminó como verdadero sabio. Uno que no se rindió, que siguió hasta el fin, porque a él no lo mataron. Él se entregó por amor a cada uno de nosotros. Antes de participar en estos elementos, quiero hacerle algunas preguntas a la iglesia. ¿Le hemos dado realmente el control total de nuestras vidas a Cristo? ¿Estamos caminando como sabios o simplemente nos estamos pareciendo demasiado al mundo? ¿Hay alguien que aún no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador? Porque te voy a decir una noticia. Si aún tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, la Biblia dice que irás directo al infierno. Pero si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, o tú has reconocido que en esta mañana tú necesitas entregarle ciertas áreas de tu vida a Cristo, no lo dejes para mañana. No sabemos el día ni la hora que Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Por eso yo te exhorto, yo te pido de que si tú aún sientes que hay áreas en tu vida que tú no le has entregado al Señor, que hoy sea un momento para tú poderte poner a cuentas con tu Creador. Porque es la única manera que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Es la única manera que podemos ser conducidos y guiados en santidad, haciendo la voluntad del Padre. Por eso yo les pido que ahí donde ustedes estén, inclinen su rostro y tengan un tiempo de oración donde le puedas entregar a Jesús todo eso que aún tú no le has entregado a Jesús. Todo eso que aún tú continúas teniéndolo en tus manos. Puede ser que te esté dirigiendo la bebida. Puede ser que te esté dirigiendo la lujuria. Puede ser que te esté dirigiendo las pasiones, este mundo, cualquier otra cosa. Entrégale todo eso a Jesús en esta mañana. Y ahí donde estás, dile: Señor, no quiero tener solamente una parte de ti. Quiero que tú tengas todo de mí. Hay cosas que aún no te he entregado. Y yo sé y reconozco, Señor, de que soy un pecador, de que me he alejado de ti. Yo te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te pido, mi Dios, de que tú me ayudes en este camino. Ayúdame, Señor, a alejarme de este mundo, a alejarme de las borracheras, a alejarme de las malas influencias, Señor, a alejarme de todas las cosas, Señor, que me van a alejar de ti, porque no quiero ir a ningún lado si no es contigo. Quiero permanecer a tu lado, Jesús. Guía mis pasos. Permite, Señor, que yo pueda ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Que yo pueda, Señor, hablarle a aquellas personas que aún no te conocen de tu verdad. Que las personas te conozcan a ti a través de mí. No sé cómo hablar de ti, pero quiero que te conozcan a ti a través de mi vida. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en esa cruz. Gracias, Jesús, porque tú diste tu vida por amor a mí. No escatimaste, Señor, derramar ni una sola gota de tu sangre. Y todo lo hiciste porque tú me amas. Perdona, Señor, si me he alejado de ti. Perdóname, Señor, si me he influenciado por amor al dinero, por amor a las pasiones, a otras cosas. Gracias, Jesús, porque hasta aquí tú me has sostenido. Yo te pido, mi Dios, de que tú sostengas mi matrimonio.
Cuida a mis hijos. Guíame, Señor, a tu verdad. Muéstrame, Señor, cómo vivir en tu voluntad. Gracias, Jesús. Gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Y lléname, Dios, con tu Espíritu Santo.